Continuamos, vamos con la clase número 6 de la guía y hoy, última clase por el día de hoy. Vamos entonces a ver, estamos viendo lo que es inspiración, vimos lo que es teuneuto y vamos a ver ahora sobre la inspiración fenómeno. Es más, cuando ustedes estudien y lean esto, ustedes pueden llegar a entender cuando están leyendo un pasaje de las Escrituras bajo qué inspiración o bajo qué tipo de inspiración fue inspirado, valga la redundancia, ese pasaje de la Biblia. ¿Sí? Es al igual que cuando ustedes oigan a cualquier predicador, si ustedes se familiarizan con las tres maneras de interpretar, ustedes se van a dar cuenta si el chico hizo una exégesis o hizo una eisegesis, o si es hiperliteral, si está repitiendo solamente lo que la Biblia dice, o el hombre estudió, analizó y entonces está mostrando en su predicación lo que la Biblia quiere decir. Es cuestión de familiarizarse con él. Así como ustedes están familiarizados con los instrumentos de la cocina y el que trabaja en la educación con la educación y así sucesivamente. Cuando usted se familiariza con cada instrumento de cada área, usted fácilmente va a entender. ¿Sí? Ahora, vamos a ver entonces la inspiración bajo el término fenómeno. Este es un verbo derivado del sustantivo fero que indica llevar y traer. Se traduce siendo inspirado. En el uso de este verbo significa que los escritores del texto sagrado fueron llevados o impelidos por el poder del Espíritu Santo, no actuando en conformidad con su propia voluntad, ni expresando sus propios pensamientos, sino siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por la fe. Este fue el testimonio utilizado por el apóstol Pedro en su segunda carta. Presento el pasaje. Oiga lo que dice Pedro por el Espíritu. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces aquí comienza a caerse un cierto bochinche que tienen algunos predicadores que comienzan a decir por ahí: yo profetizo sobre ti. Ese yo profetizo sobre ti, raspado, fuera de orden. Pedro sigue diciendo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces usted va a conseguir, eso está en segunda de Pedro 1:21. Entonces usted va a conseguir en el Antiguo Testamento que los profetas decían: así dice el Espíritu de Jehová. Y en el Nuevo Testamento, así dice el Espíritu Santo. Ellos no estaban hablando por sus caprichos, por su voluntad. Y si alguien le decía: hermano, profetice sobre mí, no, eso no viene porque usted tenga el deseo de que yo le diga. Yo puedo hacer lo que dijo Juan: hijito, yo deseo que tú seas prosperado. Pero Juan no está metiendo aquí a Dios en el paquete. Él está hablando él de él. Yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera su alma. Así que estudia parejo, pues, si quieres ser prosperado. Es decir, fenómeno es el dictamen de Dios, bien sea en una forma directa, los 10 mandamientos, o por el Espíritu Santo a los hombres que Él escogió para escribir sus pensamientos, sus decretos, incluyendo palabras de profecía mediante los profetas. La carta de Apocalipsis es un ejemplo de lo que hemos venido tratando. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas,
porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 1:1 al 4. Cabe aclarar que en este tipo de inspiración no vas a conseguir ninguna contradicción, ya que Dios es responsable de lo que se dijo, de lo que se hizo por igual, de lo que se escribió. Revelación es el término apocalipsis o apocalipto y significa desvelar, descubrir. Apocalipto es opuesto en contraste con subcalipto, que indica tapar o cubrir totalmente. Es decir, el término apocalipsis indica quitar el velo para mostrar algo, aunque no haya entendimiento y comprensión de lo que se está mostrando. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Para conseguir sentido a la revelación se debe tener iluminación. Podemos tener, oiga, la revelación de Dios frente a nosotros por diversas causas, no tener iluminación de ella. El ejemplo claro lo tenemos en los pensamientos que se conducían, los personajes que se conducían camino a Emaús. Tenían al Cristo resucitado de frente y no tuvieron iluminación de él, sino hasta el final de la jornada. De aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y aconteció que, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lucas 24:13-31. El mismo caso se dio con el etíope. Tenía la revelación de las escrituras frente a él, mas no entendía lo que estaba escrito. Y sucedió que un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abrió su boca en su humillación, no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hechos 8:26-35. La iglesia no necesita, oiga, la palabra revelada, ya está revelada. Necesita es la iluminación de lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. Pasemos a analizar lo que es iluminación. Iluminación del griego fotizo, que significa resplandecer, dar luz, iluminar, alumbrar.
aclarar Efesios 1, 18 y 6, 4. La iluminación, según Lucas 24, 45 y Efesios 1, 18, indica darle significado o entendimiento a lo que está escrito en revelación. A continuación, se transcriben dichos textos. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso está en Lucas 24, 45. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1, 18. La revelación sin iluminación está incompleta y carece de significado, señoras y señores. Veamos ejemplos de revelación e iluminación. Si tenemos un sueño y sabemos que Dios nos quiere decir y enseñar algo, pero no tenemos en claro el significado del sueño, indica que estamos frente a una revelación sin iluminación. Ejemplo bíblico del caso es según Daniel 4, 18 al 20. La revelación le fue dada a Nabucodonosor, pero la iluminación a Daniel. Lo mismo se dio en el caso de José, el amado. La revelación le fue dada al faraón de Egipto, pero la iluminación a José. Génesis 41, 1 al 36. Debemos tomar en cuenta que todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, han sido inspiradas y reveladas. Por tanto, la iglesia no necesita inspiración ni revelación, sino iluminación, señoras y señores. Ahora, los que andan empeñados en que la iglesia necesita una nueva revelación y los que andan empeñados en que ellos tienen una nueva una nueva revelación o una nueva inspiración, son los flojos que no quieren estudiar y que no quieren someterse a lo que ya está establecido por Dios. Y eso sí está mal. Ellos, en su capricho por no querer estudiar. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, oiga, de la escritura es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1, 20 y 21. Reglas de interpretación. Estas reglas de interpretación serán para el estudiante o el teólogo lo que es la caja de herramientas para un mecánico, los instrumentos quirúrgicos para un médico, el tipo de pincel para el pintor o las notas de la escala musical para un músico. Es de importancia capital familiarizarse con ella y usarla siempre que se va a estudiar el texto sagrado. Alguien dijo que las reglas de inspiración son como un ancla que nunca falla. Pasemos a clasificar cada una de ellas. Esta que viene, señoras y señores, es la regla, la mamá de todas ellas. Regla fundamental. Esta regla nos enseña que la Biblia, en su traducción original, es su propio intérprete. Es decir, yo no tengo que buscar otro libro para interpretar la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. No tengo que buscar el libro verde, el libro rojo o tal, o las inspiraciones de un supuesto fulano o mengano. La Biblia
en su traducción original es su propio intérprete. Y no se debe hacer una interpretación fuera de la verdad hecha. Esta regla echa por tierra el eclesiasticismo, el cual enseña que la Biblia debe ser interpretada a la luz de la tradición de la iglesia. Y ya usted sabe de qué estamos hablando, que no es de la iglesia como tal, sino del liderato de la tal iglesia. Y también echa por tierra la interpretación alegórica que alegaba que era necesario inspirarse en la filosofía griega para interpretar las Sagradas Escrituras. Vamos con la segunda regla de interpretación del emisor, el receptor y el cronista. Esta regla nos permite descubrir y tomar en cuenta el personaje que emite o produce el mensaje en el acto de la comunicación. Nos permite descubrir el destinatario y por igual nos permite descubrir el escritor o su autoría. En cuanto al emisor, el receptor y el cronista, cuando no se toma en cuenta estas reglas, se corren dos grandes riesgos. En primer lugar, el de confundir, el emisor con el cronista, y en segundo lugar, el de hacer juicio predeterminado en lo que se leyó en relación al conocimiento. Por otro lado, el no conocer y tomar en cuenta estos tres factores se da la posibilidad de tener una mala percepción en el desarrollo del contenido escrito, teniendo una información falsa, desvirtuada de la verdad en el conocimiento registrado. En cuanto al cronista o recopilador, cronista, persona que escribe crónicas sobre hechos históricos que han presenciado o le han informado en el orden cronológico conforme sucedió. En cuanto a los cronistas bíblicos, hay eventos que están escritos tal como el cronista los vio, pero en realidad a escondidas no fue lo que sucedió. Para evitar caer en una mala interpretación, hay que descubrir en la escena el emisor y separarlo del cronista y recopilador. Vamos a dar 4 ejemplos del caso analizando escenas en 4 pasajes bíblicos. Primer ejemplo. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Azjalón. Y el sol se detuvo. Eso es lo que me escribe el cronista. Y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jazer. Y el sol se paró en medio del cielo y se apresuró a ponerse casi un día entero. Josué 10, 12 y 13. Mi pregunta es, ¿dónde está el libro de Jaer? No está escrito, pero aquí hablan de un libro de Jaer. ¿Qué pasó con ese libro? No sabemos. En algún lado tiene que estar. No está, no lo tenemos. Pero aquí me habla de un libro de Jaer. El otro detalle, en la oración que este chico hace, le da una orden al sol que se detenga y a la luna también. Pero es que el sol nunca se ha movido. El sol, desde que Dios lo colocó en el lugar donde está, ahí está. La que gira en la tierra. Pero eso lo sabía Josué. No, eso lo sabe usted y lo sé yo ahorita. ¿Estaba mintiendo Josué? No, él oró en su conocimiento para su momento. Pero Dios entendió lo que él no sabía
Y para hacerle saber a Josué lo que usted yo sabemos ahorita, imagínense los años que pasaron. Ubiquémonos entonces, mira el detallazo. Según la astronomía, ciencia que estudia la estructura y la composición de los astros, su localización y las leyes de sus movimientos, el fenómeno que registró Josué no fue tal como lo recopiló la astronomía. Lo recopiló. La astronomía enseña que la Tierra tiene dos movimientos. Uno lo hace en 365 días, llamado traslación, y el otro lo hace en 24 horas, llamado rotación. Según lo analizado, Josué escribió lo que presenció, pero no fue lo que sucedió. Él vio el sol que se detuvo y eso fue lo que escribió. Pero la verdad del caso es que geográficamente fue la Tierra, señoras y señores, la que se detuvo. ¿Sí? Sin embargo, pues escuche lo siguiente. Usted va en un carro, o usted va en un caballo, va en una bicicleta a 50 kilómetros por hora y le clava los frenos. Y usted va a salir disparado del carro o de la moto o de la bicicleta a 60 kilómetros por hora que usted viene, con su peso multiplicado por 3. Esto es física. No es una clase física, pero es la realidad. ¿Qué le quiero decir con esto? La Tierra gira a una velocidad que no la recuerdo ahorita. El que la Tierra se detenga, todo lo que está sobre la Tierra tiene que salir disparado. Entonces el gran milagro de Dios no es que la Tierra se detuvo meramente, sino que todo lo que estaba sobre la Tierra se mantuvo sobre la Tierra. Porque con el frenazo que echó la Tierra, los lagos tenían que salir disparados, las vacas tenían que salir volando sin alas, y así sucesivamente todo lo que estaba sobre la Tierra. Tuvo que volverse un caos. Y Dios detuvo cada cosa en su lugar y punto. ¿Sabe usted que hay ciudades que están bajo el nivel del mar? Y el mar no se viene y las ahoga, porque al mar Dios le puso límites. Dios le dijo hasta aquí y hasta ahí. Y como él es obediente, ¿sí? No como algunos de nosotros, no, que nos dice, esa puerta no la abra, muchacho, y esa es la que más gente quiere abrir para ver qué es lo que hay. Porque la curiosidad, el no, sin explicación, produce unas curiosidades, compañeros, pero no, hombre. Entonces, en este caso, se escribe lo que el cronista, en este caso Josué, escribió, lo que oyó y lo que vio. Vamos a ver el segundo ejemplo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, hablando de Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días, 40 días de la purificación, oiga, de María, sin embargo, Lucas escribe de ellos, ¿por qué? No sé. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle redención. 30 días, a la redención se daba los 30 días, para presentarle al Señor, como está escrito en el libro del Señor. Todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Eso lo registra Lucas en el capítulo 2, versos 21 al 24. Sin embargo, María no podía, es decir, la presentación del niño era a los 30 días, la circuncisión al 8º día, pero María no podía venir al templo sino después de los 40 días. Pero aquí Lucas me lo presenta como que vino también. No hubo sección. ¿Qué pasó? Hay un detalle ahí. Supongamos que Lucas escribió correctamente y los traductores escribieron mal, puede que haya sido. O que Lucas no escribió correctamente. ¿Sí? Y ahí no tiene culpa el Espíritu Santo, porque él sí sabía correctamente cómo es la cosa. Ahora,
Cuando analizamos el relato que recopiló Lucas, hay una grande contradicciones en dos rituales establecidos en la ley, que son la redención del niño, que se hacía al día número 30, número 18, 16, ahí está el registro, y la purificación de la mujer, que se hacía a los 40 días, si era varón; de ser hembra, a los 80 días. Levítico 12, 6 al 8. Según lo que presenta Lucas, es imposible que la redención del niño y la purificación de la mujer, llamada también expiación, se ejecuten o se dieran el mismo día. Por otra parte, la madre del niño, que era presentado para la redención, no asistía a dicho ritual por su condición impura, según lo que analizamos de lo que el cronista Lucas nos presenta. No está en la verdad establecida por Dios. Es cierto que Lucas presenta un posible acto de redención, el cual no se llevó a cabo, ya que no está, plenamente registrado. Ni siquiera se mencionan los 5 ciclos de plata como ofrenda para la redención. Por otro lado, según lo que presentan los profetas inspirados por el Espíritu en relación con los designios de Dios, Jesús no podía ser redimido, tenía que ser presentado a Dios en holocausto. Tercer ejemplo. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Lucas 5, 21 y 22. Observe que quien da testimonio de la posible omnisciencia de Jesús fue Lucas, que recopiló la información, pero no estuvo presente en la escena como para detallar el asunto. Es de notar que quien le diera esta información al historiador se dejó llevar por lo acontecido, mas no tenía ni el menor conocimiento de la vida del Espíritu en Jesús, que sin lugar a duda fue quien le reveló en palabras de ciencia el cavilar que estos fariseos tenían en el interior. Cuando la Biblia dice que Jesús conocía lo que los hombres cavilaban en sus mentes y en sus corazones, no era la omnisciencia operando en Jesús, era los dones de revelación que se manifestaban por el Espíritu Santo que estaba en él. Este mismo acontecimiento lo narra el Evangelio de Marcos con mayor propiedad, apegado a la verdad. Leamos el pasaje, aunque Marcos tampoco estuvo presente en este evento. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones por qué hablaba así. Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Decían los tipos. Y es verdad, solamente Dios podía perdonar pecados. Lo único es que ellos no aceptaban a Jesús como Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, aquí está la explicación, que no lo conoció por omnisciencia, sino en su espíritu con E minúscula, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Marcos 2, 6 al 8. Jesús nunca apeló a su divinidad en el ejercicio de su ministerio. Dependió totalmente de la fe en la palabra y en el poder del Espíritu que estaba en él. De ahí radica la promesa que hiciera a sus discípulos cuando les dijo: las obras que yo hago, las harán también, y aún mayores harán. Según lo que registra el pasaje, esto es posible
por el Espíritu Santo que vendría a morar en los discípulos. Esto lo registra Juan en el capítulo 14, verso 12 al 26. De no ser así, lo que Jesús les dijo a sus discípulos referente a sus obras sería una burla, porque ¿cómo le va a estar diciendo Jesús a sus discípulos que las obras que él hizo las harían en mayor proporción si los discípulos no son Dios, en el caso que Jesús las haya hecho apelando a su divinidad? La humanidad de Jesús fue tan latente en su ministerio que nunca operó en la omnisciencia, estando en él la persona del Verbo. Durante el ejercicio de su ministerio hubo cosas y casos que Jesús ignoraba por completo en su diario vivir. A continuación voy a dar algunos ejemplos de lo que Jesús como hombre natural desconocía. Lucas 2:52 nos dice: y Jesús crecía, oiga, en sabiduría y en estatura. Crecer en sabiduría tiene que ver con conocimiento o tiene que ver con ejecutar el conocimiento. Analicen la pregunta, señoras y señores. Me dice que crecía en tamaño, pues biológicamente. Jesús no tuvo la bendición de Adán, que Adán fue hecho del mismo tamaño que fue. Adán no creció, Eva tampoco, fueron hechos del mismo tamaño. Y comenzaron a hablar, no comenzó a decir papá, mamá, y después fue que aprendió a hablar. Arrancó a hablar de una vez. ¿Sí? En el caso de Jesús, sí comenzó a hablar papá, mamá. Porque fue uno tan normal como todos nosotros. Cayó, se levantó y se cayó unas cuantas veces. Se pegó las rodillas en el suelo en cualquier lado, como cualquiera de nosotros. Entonces, en este caso, podemos entender la humanidad de Jesús cuando el texto dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Hablar de sabiduría. La sabiduría es la capacidad que nosotros vamos adquiriendo para transmitir el conocimiento. Aquí estamos adquiriendo conocimiento, pero cuando usted le toque socializar, entonces va a mostrar la sabiduría con la que recibió lo que recibió y está proyectándolo. Es decir, cuando estamos socializando, que yo estoy probando de ustedes, la sabiduría del conocimiento adquirido. Entonces, si Jesús, óigame, si Jesús crecía en sabiduría y en estatura, es porque se iba desarrollando. Tan normal, tan humano como usted y como yo. Observe que el pasaje dice que Jesús crecía, propiedad que no le es atribuida a Dios. Marcos 5:30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Por qué Jesús no se da la vuelta y le dice: hey mujer, ¿qué haces tocándome? Porque no lo sabía. El sitio lo tocaron, percibió que alguien lo tocó con fe y se dio la vuelta y comienza a preguntar: ¿quién ha tocado mi vestido? Pero no era un toque común, normal. Si Jesús estuviese operando en la omnisciencia, habría un contraste en su diversidad, porque conociendo lo interior de él, no conoce lo que sucede a su alrededor. El contexto afirma que Jesús en ese momento no estaba operando en la omnisciencia, al contrario, estaba en su total humanidad. El versículo 32 dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El versículo 33 dice que la mujer se descubre ante Jesús diciéndole la verdad. Entonces es cuando Jesús tiene conocimiento del caso, en el caso de la mujer del flujo de sangre, señoras y señores. Juan 11:33 al 34 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿De quién estamos hablando? Del amigo Lázaro. Observe que Jesús desconocía
en su totalidad el lugar donde estaba la tumba de Lázaro y lo tuvieron que conducir hasta allá por la sencilla razón de que no estaba operando en la omnisciencia. Marcos 11:13 dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hoja. Según el relato que estamos presentando, Jesús no sabía que el árbol no tenía higos. Bien dice el texto, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Marcos 12:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Hablando Jesús de él. A la pregunta que le hicieron sus discípulos acerca de su venida para el establecimiento del reino, Jesús afirmó enfáticamente que él no lo sabía en su estado de humanidad, estaba limitado. Jesús dijo, ni el Hijo lo sabe. Cuarto ejemplo, Mateo menciona las 30 piezas de plata, el cual le dieron a Judas por la venta y traición que hiciera en contra de Jesús. Mateo dice que fue el profeta Jeremías quien lo dijo. Y la verdad del caso es que quien profetizó dicho evento, escuche, fue Zacarías. Aquí vemos un error del recopilador que hizo una crónica atribuyéndola a un profeta que nunca hizo mención del caso. Pasemos a analizar los pasajes. Así cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomarán las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por el hijo de por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Eso es Mateo 27, 9 al 10. Y pasaron por mis y pesaron, por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro hermoso, precio en que me han apreciado. Zacarías, está la profecía, 11, 2 y 13. Quinto ejemplo, en Marcos 2, 25 al 26, Jesús dice que Abiatar era el sumo sacerdote cuando David entró al templo y comió del pan consagrado. Sin embargo, escuche, cuando ese episodio es relatado en el Antiguo Testamento, Abiatar no es el sumo sacerdote, sino su padre Ahimelech. Primera de Samuel 21:1. Este fue un registro totalmente desfasado de la verdad registrada en el Antiguo Testamento, en el cual se le debe atribuir el error al cronista, en este caso a Marcos, porque sabemos sin lugar a dudas que Jesús en sus discursos no hubiera cometido dicho error. Sexto ejemplo, según lo escrito en Número capítulo 25, verso 9, en el desierto cayeron por rebeldía 24,000. El apóstol Pablo en su primera carta que escribe a los Corintios dice que fueron 23,000. Aquí podemos ver un desfase entre el cronista y el escritor. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Número 25:9. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Primera a Corintios 10:8. Por todos estos ejemplos que dimos podemos ver la importancia de tomar en cuenta el cronista y su recopilación, porque se puede dar la posibilidad, oiga, que sus registros no sean fidedignos
con todo y que forme parte de un tipo de inspiración. En conclusión, en estas reglas de interpretación, pudimos descubrir que Jesús no operaba en la omnisciencia, ya que fue una falsa información que presentó el cronista de lo que el emisor nunca quiso decir. Con todo, con esto que hemos analizado, pudimos notar la importancia que se tiene en descubrir el emisor y separarlo del cronista o recopilador para tener una mayor percepción de los escritos en la obra literaria de los cuatro evangelios. Es necesario, oiga, determinar su autoría. Pasemos a hacer un análisis histórico del asunto de los cuatro evangelios. Pero, estos cuatro evangelios, no los quiero dejar mucho, esto es largo y ya estamos sobre la hora. Estamos con 41 minutos de clase. Entonces, esto lo vamos a dejar, página 31, clase número 7, para el 15, creo que dijimos, ¿no?